Buenas, buenas, ¿cómo están? Acá estamos transmitiendo en vivo en el Fogón Transpersonal, en este ciclo de arquetipos, divinidades y mitos. Hoy nos toca hablar de cuál es el origen de las divinidades y qué representan. Ya hicimos otros ciclos, el viaje del héroe, tradiciones de sabiduría, intimando con las emociones, astrología, y los podés ver todos porque quedaron subidos en las redes. Así que te invito a que los revises si te interesa alguno de esos temas. Bueno, la dinámica es la de siempre. Transmitimos todos los miércoles a las 9 de la noche horario de Argentina por Facebook, por Instagram. Luego subo el video en YouTube. Y a las 11 de la noche, cuando termina este vivo, la seguimos por Zoom. Así que me podés pedir el enlace para sumarte al Zoom a través del enlace que está en la descripción del video o en Instagram en el perfil. Bien, bueno, te invito también a que visites la web de Transpersonales, que también está en la descripción del video o en el perfil de Instagram, www.transpersonales.com. Ahí vas a ver todo lo que podés hacer en Transpersonales conmigo, distintas clases, distintas actividades, y tenés subidas varias clases gratis. Son las clases introductorias a cada curso que doy yo, de tarot, arcanos mayores, arcanos menores, Jung y el tarot, astrología transpersonal desde la teoría junguiana, y también la primera clase de la formación transpersonal, el pensamiento transpersonal y la teoría junguiana. Así que bueno, en eso estamos, gente. Les quería preguntar a los que están viendo si se escucha. Buenas. Bien, ¿Cómo bien, están? tenía miedo que no se ¿Estamos? escuchara. Ahí me escucho a mí mismo. Bien, se escucha. He tenido problemas en las transmisiones anteriores, entonces bueno, por eso preguntaba. Así que bueno, a los que están viendo les invito a que se presenten. A mí me gusta, mientras voy hablando del tema del día, ir también leyendo un poco lo que ustedes comentan, quiénes son, de dónde son. Así que bueno, invito a algunas personitas más. Bueno, hoy, como les decía, nos toca hablar del origen de estas divinidades. ¿Cuál es lo que se conoce como la cosmogonía, ¿no? Cosmos significa orden en griego, y esta cosmogonía nos habla de el orden de las cosas, cómo surgieron, por qué las cosas tienen el nombre que tienen, de qué lugar vienen, etc. Del mundo en general. Y sería interesante comenzar hablando de la gran diosa. La gran diosa, la diosa grande, no bueno, nada, un juego de palabras. En general, cualquier mitología que uno toma cuestiones reales, históricas. El mito siempre está vinculado a una cultura, un espacio físico. Se van a nombrar lugares que existen, personas que probablemente han existido o que llegaron a través de una leyenda, pero remiten a algo que es real. No pasa así con los cuentos de hadas, por ejemplo. Bueno, ¿qué acontecimientos históricos refleja el origen del mundo para los griegos? Bueno, un momento ideal, si se quiere. Hay teorías, hay autores, sobre todo Robert Graves y Marija Gimbutas, otra autora también, que habla de que hubo una cultura matrifocal o matriarcal, es decir, lo femenino puesto a la cabeza de la sociedad. Y parece que los primeros habitantes de Grecia, los pelasgos, eran una sociedad matriarcal. Luego van a llegar unas invasiones de los pueblos indoeuropeos, que ellos van a traer la cultura patriarcal, donde ya no se adora a la mujer como dadora de vida y a la tierra como madre tierra, y a una única gran diosa con diferentes atributos, sino que viene el guerrero, viene la espiritualidad vertical, se gobierna desde arriba. Por eso ahora vamos a ver, ¿no? Los dioses están en la cima del monte Olimpo, y de alguna manera van a desplazar y apoderarse de los atributos de esta gran diosa. Podemos citar varios nombres en distintas culturas de esta gran diosa, como Astarte, Ishtar, Inanna, Nut, todo eso en Mesopotamia, ¿no? Babilonia, Sumeria, Acadia. Isis, Astoret, Auset, Ator, Nina, Narmur, Ningal, bueno, algunas de Egipto también.
bueno, esta gran diosa hacía referencia a las fuerzas de la naturaleza, tanto destructivas, tenía un aspecto destructivo, como nutricio, ¿no? Como el calor del sol, el alimento, el refugio, pero también el frío, la noche, el hambre. Bueno, se va conectando gente. Vayan saludándome, así los voy leyendo y los voy saludando. De a poquito nos vamos juntando. Recuerden que cuando termina este vivo tienen el enlace abajo del video, en la descripción del video o en el perfil de Instagram, para pedirme el enlace a Zoom y compartir. Armé una visualización hermosa para que hagamos hoy. Vamos a visitar el Olimpo y a espiar a los dioses, digamos. Bueno. Robert Graves entonces va a hablar de esta gran diosa y también de su versión de la triple diosa. Seguramente les resulta familiar. Es decir, no solo que todo lo que conocemos nosotros, todas las diosas del Olimpo y las divinidades menores y los dioses también, quizás originalmente eran un gran dios o pocos dioses, estaban organizados en tres. Y eran la triple diosa o la diosa blanca. ¿Por qué? Porque la triple diosa para Graves está asociada a la luna, con sus tres fases. Entonces podríamos organizar a las diosas, y es lo que vamos a hacer en el encuentro de hoy, por sus edades. Vamos a tener la diosa niña o la diosa joven, la diosa madre o la diosa... la diosa madre o la diosa ya no tan joven, no sé qué palabra usar, ¿no? Si la primera es niña o doncella, vamos a ver qué es ser doncella, la diosa madre y la diosa anciana. Entonces, muchas veces tres diosas separadas eran la misma en distintas etapas, representando distintas cuestiones. Bueno, de eso vamos a hablar un poco hoy. Entonces tenemos este origen, que es el de la gran diosa, en su versión, según Graves, de la triple diosa, y esto se va a modificar cuando llegan las invasiones de los indoeuropeos y se impone una ley patriarcal, vertical, masculina, y se absorben los atributos de la diosa o se dispersan en distintas diosas. Estos pueblos patriarcales que llegan son más bien guerreros, son indiferentes al arte, son del cielo, no son de la tierra. Entonces, dice la autora, nosotros trabajamos con varios libros, trabajamos con Robert Graves, que ya lo nombré, trabajamos con el Diccionario de Mitología de Grimal, y trabajamos por sobre todo con dos libros de la autora Jean Shinoda Bolen, Los dioses de cada hombre y las diosas de cada mujer. Así que a quien le interese me puede pedir los PDFs, a quienes están inscritos y participan del Zoom ya lo tienen, está en la biblioteca, en el aula virtual. La idea un poco es unificar esto. Vamos a ir hablando a lo largo de los encuentros, porque no es que los dioses representan a los hombres y las diosas a las mujeres, sino que más bien nos habitan todos. Entonces eso es algo que la sociedad viene trascendiendo, ¿no? No es que, por ejemplo, Hera y Zeus, los mezclé justamente, Hera y Zeus, los principales dioses del Olimpo. Hera está reservado a las mujeres maduras y que gobiernan, y Zeus a los hombres no. Un hombre puede tener cuestiones de Hera y una mujer puede tener cuestiones de Zeus. Eso es porque a todos nos habitan ambas energías. No tiene que ver con los géneros, de hecho trasciende los géneros. Pero simbólicamente, después de tantos años de patriarcado, las imágenes que nuestro inconsciente tiene para representar esas energías que serían masculinas y femeninas están asociadas a lo femenino y a lo masculino. Por ahí nombran, estoy viendo así, a Hécate. Bueno, en este libro, ahora voy a ir, porque yo tengo Facebook en la compu para poder leerlos bien, en el celu me queda chiquito, pero veo que nombran a Hécate ahí. El otro día yo en el Zoom decía, ¿no? Que la autora no habla de Hécate, así que bueno, probablemente agreguemos un encuentro más donde les hable de Hécate. Hécate es la triple diosa oscura, es una diosa del inframundo, está asociada a las brujas, a las hechiceras, y representa el lado oscuro de la luna, ese lado que nunca vemos. Bueno, ya hablaremos algún día de Hécate. Hola Rodri, ¿cómo anda gente bella de Transpersonales? Todo bien, Rodri. Raimundo, buenas noches. Yasmín. Acá Raimundo es quien habla de Hécate. Vamos a dedicarle algún encuentro a Hécate, seguramente. Bueno, como les decía, esta gran diosa, con la llegada de este pueblo guerrero y estos dioses guerreros, más sedientos de poder,
queda dividida. Esos atributos que tenía la gran diosa se van a dividir. Y por ejemplo, hay una mitóloga, Jean Harrison, ella dice que la diosa madre va a quedar dividida. Hera va a quedarse con el atributo del ritual matrimonial, que antes se le rendía culto a la gran diosa, ahora se le rinde culto a Hera. Demeter y sus misterios y toda la cuestión maternal. Cuando lleguemos al encuentro donde vamos a hablar de Demeter, le vamos a dedicar un espacio a los misterios de Eleusis, que era la forma de ritualizar el mito de Demeter y Perséfone, su hija raptada por Hades. Atenas se va a quedar con las serpientes de la gran diosa. Uno de los emblemas de Afrodita es la serpiente, que hace referencia a lo profundo de la tierra, ¿no? Tiene algo de eso también. Afrodita con sus palomas y todo lo que tiene que ver con el amor. Artemisa con la función que tenía la gran madre de la señora de las cosas de la naturaleza, de la vida natural. Todo eso estaba en una diosa. Y con la llegada del patriarcado se divide en varias diosas. Bueno, salúdenme, cuéntenme de dónde son, propónganme temas para que vayamos tratando, yo los voy a ir leyendo. Bien. Vamos a hablar ahora sí del árbol familiar, cómo está constituido. Vamos a tomar dos fuentes, no los quiero aburrir. Tenemos a Homero lo conocen todos. ¿Por qué? Porque todos conocen la Ilíada y la Odisea, todos vieron la película Troya o la serie Troya, que hay una relativamente nueva en Netflix, que se tomó algunas licencias pero que está buena. Y Hesíodo, otro personaje. Homero se estima que sí existió desde el 750 a.C., Hesíodo del 700. Hesíodo en la teogonía, en esa obra, teo significa Dios y gonos, creación o generación, es la generación de los dioses, ordena un montón de relatos orales. Lo mismo hace Homero. Homero, si existió, o era un rapsoda, era como un poeta que iba de ciudad en ciudad narrando las historias de estos héroes, ¿no? De Odiseo, el único héroe que no tiene sangre divina, es un héroe humano. Quizás vamos a ver qué tan largos se hacen estos encuentros, pero hacia el final de los dioses podríamos verlo a Teseo, a Perseo, a Odiseo, a Aquiles, que son los héroes, ¿no? No son dioses, pero son héroes. Y tienen cuestiones muy interesantes también. Bueno, él ahí en la teogonía sobre todo va a ordenar todos los relatos que cuentan cómo fue la creación del mundo. Luego estos temas van a ser tomados por otros autores, en comedias, en tragedias, y hay muchas fuentes. Entonces yo voy a estar contando algunas cosas y quizás ustedes pueden aportar un dato porque recuerdan o leyeron o traen a colación una variante del mito. Entonces no es que algo que yo cuente no es así, sino que probablemente es de varias maneras, porque es un mito. Bien. Entonces les voy a contar un poquito cómo es este árbol familiar. Bien. Vamos por ello, entonces. Y lo vamos a tomar sobre todo a Robert Graves, ¿no? Este autor que tiene una forma muy particular de relatarnos los mitos. Pero vamos a irme echando, y quizás yo no tanto haga eso en los vivos para no aburrirlos, pero sí en el Zoom, las fuentes originales, hacer de pronto una pequeña lectura de cómo lo contaba Hesíodo, cómo lo contaba Homero. Al principio, dice Hesíodo, existe el caos o el vacío. Distintas versiones, incluso de alguna manera lo mismo. Es el punto de partida. Esto tiene explicaciones filosóficas, se han escrito ríos de tinta sobre la idea de que todo nace del vacío. ¿Y cómo puede ser que de la nada nazca algo? Bueno, pero nosotros no nos vamos a dedicar a la parte filosófica en este caso. Y del caos surge Gea, la tierra. Un término que hoy seguimos usando. Sabemos que la Pangea o que Gea, sabemos que la geografía habla de la Tierra como planeta. Surge también el oscuro Tártaro. El Tártaro es la parte más profunda del inframundo, del reinado que luego será de Hades, donde se somete a los tormentos a las personas que han sido castigadas por las divinidades encargadas de ello, ¿no? Eros, el amor, hay versiones que dicen que Eros nace acá, las montañas y el mar. Es interesante porque cuando surjan dentro del vacío, ¿no? La tierra, luego vamos a ver el cielo, depende de la versión, los pocos elementos que aparecen de la nada se unen porque está Eros. Eros es el que une, Eros es el que enamora.
Es interesante pensar que el amor, Cupido para los romanos, ¿no? Eros, Cupido, el de la flechita, el que nos enamora, nos deja medio tontos, medio tololos, es el que puede hacer que las cosas se junten. Y al juntarse hay alquimia, es un ser alquímico. Por eso otra versión nos cuenta que es hijo de Afrodita. Y la autora va a decir que Afrodita es una diosa alquímica, una diosa que transforma, porque es el amor lo que transforma. Bueno, lo vamos a desarrollar un poco en la clase de hoy. Gea, con el género femenino de la Tierra y la capacidad, por lo tanto, reproductiva, va a dar a luz por sí misma a Urano, que fue conocido como el cielo. También algunas traducciones lo asocian a la cima de la montaña, ¿no? Etimológicamente es un análisis que hace Robert Graves. Este autor, Robert Graves, es increíble porque bueno, tira algunas hipótesis incomprobables, pero interesantísimas, con las que es divertidísimo jugar. Fíjense que Urano, cielo, también Robert Graves propone que la idea de que la lluvia pueden ser las aguas menores de los dioses, es decir, el orín de los dioses, y el hecho de que el aparato urinario y la orina podrían tener una etimología relacionada a la palabra Urano, porque bueno, tiene que ver con las aguas menores de los dioses. Bueno, cosas por el estilo, dice Robert Graves. Muy divertido. Gea, luego de crear a Urano, se va a unir a él. Es decir, va a tener relaciones sexuales y van a nacer los cíclopes, estas criaturas mitológicas que tienen un solo ojo en el medio de la frente, que eran dueños del rayo, el relámpago y el trueno. La explicación que da Robert Graves para esto, estas se llaman explicaciones ebemeristas, es decir, se busca un hecho histórico, cultural, concreto para explicar un mito. Dice que el gremio de los herreros se tatuaba un círculo en la frente para identificarse. Entonces, los cíclopes sería, la historia de los cíclopes sería una derivación de ese gremio, de ese grupo de herreros, ¿no? Y que por eso eran dueños del rayo, ¿no? Del relámpago, del trueno, por el ruido, por las chispas que un herrero genera cuando está templando el metal, por ejemplo. ¿Por qué se llaman cíclopes? Porque kiklos significa círculo en griego y ops, ojo, ¿no? De ahí óptica viene el ojo. Quizás es el gremio de los herreros, como les decía. Bueno, también nacen los hecatónquiros, que significa 100 brazos, quizás haciendo referencia a formaciones guerreras. Recuerden que este mito nos está contando cómo se transforma la sociedad matriarcal en patriarcal. Es una sociedad patriarcal guerrera, entonces puede ser que los hecatónquiros sean divisiones guerreras de 50 o 100 hombres, depende, porque en realidad hecatónquiros significa los 100 brazos, entonces podrían ser 50 personas, por ende 100 brazos, o podrían ser directamente 100 personas, como luego van a tener los romanos las formaciones, ¿no? Las centurias, ordenando el ejército en grupos de 100. ¿Sí? Son monstruos violentos estos hecatónquiros, como les decía, de 50 cabezas y 100 brazos. Van a nacer también los titanes, y nos vamos a centrar en ellos porque son los que van a dar origen, van a ser de alguna manera los padres y los abuelos de los olímpicos, los dioses o estas divinidades con las que vamos a trabajar nosotros en estos encuentros. Estos titanes representan poderes primordiales de la naturaleza, constituían una temprana dinastía gobernante, son los padres y abuelos, como les decía, de los dioses del Olimpo. Urano, que es la primera figura patriarcal que aparece, el cielo, decimos que estos invasores adoraban el cielo, entonces el dios principal era el cielo. Estaba resentido, bueno, hay distintas versiones, ¿no? Él no quería que sus hijos lo destronaran, o tenía celos de su esposa, la tierra, esposa y madre, ¿no? Que estaba en un constante abrazo, dicen algunas versiones, uniéndose a la tierra, teniendo relaciones sexuales continuas. Entonces lo que sucedía era que Gea no podía parir a sus hijos. Entonces, sofocada, harta y cansada de esta situación, Rea es la hija de Gea, ahora vamos a ver, Gea, siempre me las confundo, pide ayuda al último de sus hijos dentro de ella, porque ninguno había nacido, y dijo, se los leo: hijos míos, tenéis un padre salvaje. Si me escucháis, podremos vengarnos de su malvado ultraje. Fue él
quien empezó con la violencia. Recuerden que estamos remitiendo a esta historia donde una sociedad patriarcal sofoca a una sociedad matriarcal. Entonces, la violencia de Urano, de alguna manera, es el mal inicial. Y esto nos va a servir para analizar psicológicamente, si se quiere, muchas cuestiones del patriarcado. Cómo somos educados, cómo educamos a nuestros hijos, cómo funcionan nuestras instituciones. Entonces, Cronos, el más pequeño, el último en nacer y dentro de Gea, atiende el llamado, es el planeta Saturno, porque Saturno lo llamaron los romanos, le dice: madre, estoy dispuesto a llevar a cabo tu plan hasta el final. No respeto a nuestro infame padre, pues puesto que fue él quien empezó a utilizar la violencia. Se insiste sobre esta idea, ¿no? Ahí comienza todo. Con una hoz, que también podría haber sido algún elemento ritual primitivo que tuviera que ver con la cosecha y con la nutrición, probablemente un elemento propio de la diosa madre, porque justamente está asociado a la cosecha, en una de las penetraciones de Urano a Gea le corta los genitales. Crono, Saturno, representación del tiempo, titán del tiempo, le va a cortar los genitales al Padre Cielo y los va a arrojar al mar. Eso va a tener repercusiones también, y no precisamente un tsunami. Imagínense el tamaño de los genitales del Padre Cielo, ¿no? Bien, entonces Crono cumple con esta idea de desterrar al padre y se convierte en la primera figura principal. Algunos otros mitos dicen que, bueno, que Crono se va y vive pacíficamente en el norte, en las Islas Británicas. Bueno, hay distintas versiones. Si las comentáramos todas, no terminaríamos nunca más. Entonces, junto con los titanes, va a gobernar Cronos el tiempo. Para los griegos había distintos tipos de tiempo, ¿no? Estaba Cronos, que tenía que ver con el tiempo calendario, ¿no? Con el tiempo que ordena, que no es el kairos, ¿no? O el aión, que son otro tipo de tiempos, que son tiempos trascendentales, son los tiempos del universo, son distintas expresiones que tenían los griegos para referirse a el tiempo. Muchos de estas nuevas deidades van a representar elementos de la naturaleza, ríos, vientos, el arco iris, etc. Otros eran monstruos, personificando el mal, ciertos peligros que también están siempre presentes. Cronos entonces se va a emparejar con otra titánide, Rea, ahora sí, ambos hijos de Gea, la Tierra, hermanos. Probablemente esta idea de que los hermanos se casen, porque vamos a ver luego que Zeus y Hera también eran hermanos, también hace referencia a alguna cuestión histórica en la que los clanes, para mantener el poder, se casaban entre miembros interiores. Es una posible explicación. Y van a tener, ahora sí, a la primera generación de dioses olímpicos. Nosotros sabemos que hay 12 o 13 dioses olímpicos. Y vamos a ver que muchos son hijos de titanes y otros son hijos de los titanes. Entonces hablamos de los olímpicos. ¿Cuál es la primera generación de olímpicos? Bueno, Hestia, Demeter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus. Ahora, después vamos a ir desarrollando qué representaba cada uno. De vuelta se repite la historia. Y así como Cronos castró a su padre Urano, estaba el temor de Cronos de que alguno de sus hijos también lo destituyera, lo corriera del lugar principal. Entonces lo que hacía era tragar, no comer, porque no los masticaba, los engullía. Un hombre engulle un hijo después de nacido, nace de Gea, de Rea, y los traga. En un vientre que no es utérico, en un vientre donde no me puedo desarrollar, un vientre del que no puedo nacer. Y esta es un poco la idea de la que vamos a hablar, que es lo que la autora llama el complejo de Cronos. Ese padre que no permite que el hijo se desarrolle tragándoselo, absorbiéndolo, con sus distintas variantes. Vamos a ver si llegamos hoy en el vivo a hablar de cómo son los padres en la cotidianeidad, los distintos arquetipos de padre en relación a cómo nos lo presenta la mitología griega. Rea va a hacer lo mismo que hizo Gea, le va a pedir ayuda a uno de sus hijos.
Entonces, con la ayuda de Gea, su madre y suegra, van a esconder al más pequeño, a Zeus. Van a envolver una piedra en pañales. Cronos la va a tragar sin mirar absolutamente nada, quién era ni nada, lo traga, entonces no se da cuenta que no comió, no se tragó a su hijo. Bueno, se lo va a enviar a Creta. Toda la historia de Zeus en Creta es interesante, es muy linda, está asociada a la constelación de Capricornio, porque es una cabra la que le da la leche para que lo alimenta. Hay distintos seres que lo van a cuidar, ninfas y curetes, y hacen ruido para que no se escuche el llanto. Bueno, no quiero entrar, probablemente de eso hablemos cuando lleguemos a hablar de Zeus. Pero bueno, finalmente es criado en Creta y eventualmente ya cuando crece, con la ayuda de Metis, la diosa, en realidad una titánide representante de la sabiduría, que va a ser la madre de Atenea, que también es la diosa de la sabiduría, con la ayuda hace que Cronos vomite a sus hermanos. Entonces, una vez que son vomitados los hermanos de Zeus, con la ayuda de estos hermanos, sobre todo con la ayuda de Poseidón y de Hades, lo van a derrocar a Cronos. Entonces comienza el reinado de los olímpicos. Zeus, Poseidón y Hades se van a repartir el mundo. Zeus se va a quedar con el cielo. Recuerden que esta es una sociedad patriarcal, una sociedad que adora el cielo. Poseidón con el mar y Hades con el mundo subterráneo. Aunque se suponía que la tierra y el monte Olimpo constituían un territorio compartido, Zeus consiguió extender su ley también a esa zona. No era de él, pero se impuso. Supuestamente era un lugar común. Las hermanas de esta primera generación de dioses olímpicos, Hestia, Demeter y Hera, no tenían derecho de propiedad, porque bueno, estaban sujetas a este derecho patriarcal que había sido impuesto. Entonces, Zeus, con numerosas aventuras sexuales que ha tenido, es una de las cosas que caracteriza a ese arquetipo, va a tener una nueva generación de olímpicos, de dioses olímpicos, que van a completar este panteón. Entonces van a nacer Artemisa y Apolo, que son gemelos, Artemisa la luna, Apolo el sol, hijos de Zeus y Leto. Van a ser Atenea, con Metis, que ya se las nombré, Perséfone, que es hija de Demeter y Zeus también, aunque hay historias que dicen que Demeter de pendeja era bastante atorranta y no sabía de quién era hija Perséfone, ¿no? La famosa hija de Proeta. Quien conozca el chiste, que lo escriba en los comentarios. Van a ser Hermes, el hijo de Zeus y Maia, Ares, el dios de la guerra. Hermes es el dios de la comunicación, entre otras cosas, ya vamos a ver. Nace Festos, el dios de la forja, que él y Ares sí eran hijos de Zeus y su esposa Hera. Eran los hijos oficiales. El resto, como les mostré, como les dije, eran hijos de aventuras de Zeus. Y Hera los volvía bastante locos, ¿no? Y de todos modos, Hera también despreció a su propio hijo Festos, como ya vamos a ver. Nos queda Afrodita, porque hay distintas historias. Algunos, ¿no?, dicen que es hija de Zeus y Dione, pero también puede ser que haya nacido, según otras versiones, como les conté, el gran acontecimiento del hecho de que Cronos haya arrojado los genitales de Urano al mar es el nacimiento de Afrodita. De esa espuma que generó los genitales de Urano en el mar, nace Afrodita. De ahí tenemos esa famosa pintura donde vemos a la Venus saliendo de una ostra con el viento. Bueno, todo ese cuadro representa toda esta mitología. Parece que esto fue cerca de Chipre. Chipre era una isla donde había mucho cobre, una isla muy asociada a Afrodita. Y también se dice que Afrodita tenía estos cabellos color cobre, ¿no? No es probablemente rubia como todo el mundo se lo imagina, porque hoy es como un ideal de belleza, pero probablemente tenía estos cabellos cobrizos, ¿no? Por esta idea. Bueno, así que parece que Afrodita pudo haber nacido de ahí. Pero nos está faltando un dios, y es Dionisio. Dionisio llega hacia el final. Dionisio es hijo de Zeus y Sémele se va a morir en el 6º mes de
gestación de Dionisio. Entonces, con la ayuda de Hefestos o de Hermes, depende de la versión, van a sacar el feto del vientre de Sémele, y Zeus va a terminar de gestarlo en su muslo, lo coloca en su muslo, ¿no? Bueno, entonces ya no era hijo de una mortal y de un dios, era hijo de un dios, porque lo termina de gestar Zeus. Entonces pasa a formar parte del Olimpo también. Dionisio como el dios del vino, del desenfreno, del éxtasis, del estado extático. Va a estar muy lindo. Vamos a hacer una fiesta dionisíaca cuando lleguemos a hablar de Dionisio. Bueno, un detalle interesante es que había una profecía, porque Zeus de alguna manera tenía el mismo temor que su padre y que su abuelo. Es decir, si Zeus lo destrona a Cronos y Cronos lo destronó a Urano, siempre por alguna profecía, vamos a ver qué tiene que ver esto con, por ejemplo, el nacimiento de un hijo para un hombre. ¿Qué representa? Porque no lo gesta, porque pasan un montón de cuestiones. Entonces, ¿qué pasa en el psiquismo del hombre? Bueno, toda esta historia representa algo. Se decía que Metis iba a tener 2 hijos. Y que uno de ellos iba a gobernar sobre dioses y hombres. Es decir, aquel hijo que Metis tuviera iba a destronar a Zeus, porque era Zeus quien gobernaba sobre dioses y hombres. Entonces Zeus la va a convencer a Metis de que se haga pequeña. Zeus tiene algo de trickster también, es como muy parecido a su hijo Hermes. Yo creo que Hermes es el más parecido a su padre, a Zeus. Y cuando logra hacerse pequeña, la traga. Entonces no va a tragar a sus hijos, sino que va a tragar a quien iba a ser madre, según la profecía, de quien lo destronara. Y con esto va a evitar ser destronado. No tiene que seguir ni matando, ni tragando, ni hacer nada con sus hijos, porque ya está. Pero le empieza a doler la cabeza. Empieza a tener un dolor de cabeza insoportable y le pide ayuda a Hefestos y le dice: por favor, partime la cabeza. Gentilmente, con un hacha, Hefestos le parte la cabeza a Zeus, y ya crecida y vestida con una armadura, nace Atenea, de la cabeza de su padre. No nació un hijo varón, por lo cual la profecía pareciera no estar cumpliéndose. Atenea nace con su armadura, es la diosa de la sabiduría, por eso nace de la cabeza, por eso es hija de Metis, diosa o titánide de la sabiduría también, y ya nace armada, porque va a ser la diosa de una guerra, de una batalla inteligente, de una batalla estratégica. La armadura de Atenea, que eventualmente había sido también de Zeus, era llamada la égida y parece que estaba hecha de la piel de la cabra Nix o de la cabra Maltea, depende de la versión, que fue la cabra que dio leche a Zeus cuando había que esconderlo para que el padre no lo matara. Así que de esa manera nace Atenea. Luego hay semidioses. Zeus va a tener hijos, va a tener héroes, como les nombré, Aquiles y Teseo, Perseo, bueno, no todos hijos de Zeus, pero estas divinidades van a tener algunos hijos. También van a nacer monstruos, y muchas veces estos monstruos van a ser matados por héroes, hijos de Zeus, como Heracles. Esto lo que estaría explicando es que una de las prerrogativas o obligaciones de Zeus es mantener el orden natural, y un monstruo desafía el orden natural de las cosas. Entonces, a través de un hijo suyo, un héroe, un semidios, va a vencer a esos monstruos, como restaurando el orden en la tierra. De hecho, en muchos pleitos entre dioses es Zeus el que va a mediar, como ya vamos a ver. Y estos son un poco los 12 trabajos de Heracles o de Hércules, que fue hijo de una infidelidad de Zeus y que va a volver loco, porque ella es un poco, en su versión en sombra, el arquetipo, ¿no?, de una persona celosa. Bueno, de la triple diosa ya les hablé. Vamos a ver cómo la autora divide y organiza el panteón, como para ir teniendo una idea de cómo podemos agrupar a estas divinidades para entender qué representan. Bueno, a ver. Bueno, saludos a la gente de Instagram que está viendo. Lautaro, saluda. Patri. Ah, Lautaro Flores, claro. Es Patricia desde el Instagram del hijo. Bueno, bien. Y acá en Facebook, bueno, quedó Raimundo hablando de Hécate, nadie más saludó. Saluden.
Así se hace más divertido, hagan algún chiste. ¿Nadie conoce el chiste de Probetas? Los hijos de Probeta. Bueno, si alguien lo sabe, lo ponen en el comentario. Bueno, los griegos tenían 3 diosas que eran consideradas diosas vírgenes. Esta categoría la toma la autora Gigi Nodabolen y agrega otras 2, pero esta la toma de los griegos, ¿no? Acá Raimondo contesta el chiste que... el chiste del que... Gracias. Después el que quiera saber, acá vamos a guardar el decoro en el vivo, porque el vivo queda guardado y publicado, pero bueno, lo leen en el comentario. Entonces, las diosas vírgenes van a ser Artemisa, Atenea y Hestia. ¿Qué implica la idea de virginidad? Ser virgen no es no haber tenido relaciones sexuales, que de hecho estas diosas no han tenido en sus mitos relaciones sexuales, sino que en la antigüedad ser virgen implicaba ser dueña de sí mismas. Porque cuando una mujer se casaba, pasaba a ser propiedad, de alguna manera, depende del periodo histórico, del marido o de la familia. Entonces ya no podía decidir por sí misma, aunque supuestamente antes de casarse sí, pero respondía al padre, bueno, pero habría un cierto o mayor grado de libertad. De hecho, en Grecia existían las etarias, que eran mujeres prostitutas intelectuales. Eran mujeres que eran aceptadas en determinados recintos donde solo podían ir los hombres, y además de tener sexo y cobrar por ello, podían platicar, hablar de filosofía con los, por ejemplo, con los griegos. Pero ellas no eran vírgenes, pero eran vírgenes en el sentido de que se pertenecían. Y es un poco esto a lo que vamos a hacer referencia cuando hablemos de una diosa virgen, por más que en los mitos la virginidad también tiene que ver con la sexualidad. Pero son independientes, son autosuficientes estas 3 diosas. Podemos pensar en nosotros esos momentos de autosuficiencia, de independencia, nos concentramos en el objetivo. Artemisa va a ser un objetivo, fíjense que utiliza el arco y la flecha, un objetivo que más tiene que ver con la aventura, con la independencia y la competencia, ¿no? Compito, más físicamente, algo parecido a Ares, si se quiere, el deporte, y me enfoco en esa competencia para ganar. Ateneas tiene un enfoque intelectual, son esas personas que de pronto se abocan a una carrera. Y Hestia, la diosa del fuego, del calor del hogar, tiene un centramiento, digamos, se enfoca hacia adentro, hacia el mundo espiritual, hacia la interioridad, hacia la introspección. Bien, Artemisa era diosa de la luna, su dominio eran las tierras vírgenes, era la arquera de disparo certero y protectora de la juventud de todas las cosas vivientes. Yo les contaba que la triple diosa representa también 3 etapas de la vida. Si nosotros tomamos a las diosas vírgenes, que son 3, representan en su conjunto la diosa blanca, o la triple diosa. Luego viene Atenea, Minerva para los romanos, Artemisa era Diana para los romanos, Diana cazadora. Y Atenea, diosa de la sabiduría, de las artesanías, patrona de Atenas, de la ciudad de Atenas. Hay un mito muy lindo donde Atenas compite con Poseidón para ver quién va a ser el patrono de Ateneas. Ateneas hace surgir el olivo, tan importante para la vida cotidiana del griego, no solo porque el griego comiera aceitunas, sino porque de ahí también se hacía aceite comestible y aceite para iluminar. Poseidón va a hacer surgir una fuente de agua también en Atenas, pero bueno, el jurado decide que la ganadora va a ser Atena, entonces de ahí el nombre y el patrocinio sobre la ciudad. Luego tenemos, bueno, normalmente se la representa llevando una armadura y era conocida como la mejor estratega de las batallas. Hestia, o Vesta para los romanos, las vestales, quizás les suena más, la diosa del hogar, la menos conocida de todas las diosas del Olimpo, estaba presente en las casas y en los templos como el fuego en el centro del hogar. Bueno, no se podían enamorar, en sus historias no hay apegos emocionales, de hecho en realidad hay frialdad en relación a los hombres, hay distancia emocional. No eran víctimas o no se victimizaban, si eran víctimas se vengaban, no sufrían. Y estos son los elementos que vamos a tomar para construir cómo es un arquetipo en nosotros, un comportamiento que lleva a no victimizarnos, a no conectarnos emocionalmente, que quizás nos facilita ir por lo que queremos, que es lo que sucede con estas diosas, pero nos desconectan del mundo quizás emocional,
que va a tener más que ver, este mundo emocional, como digo, con Hera, Deméter y Perséfone, que la autora las va a llamar las diosas vulnerables. Representan también a la triple diosa en sus facetas de la esposa, la madre y la hija. Las tres fases de la luna: luna creciente, puede ser la hija; la luna llena, la madre en su momento de esplendor, capaz de dar vida, capaz de nutrir; y luego la luna decreciente, ¿no? Que puede ser la anciana o puede ser la esposa. No es que digo que las esposas están decrecientes. Y cuando digo esposa, madre, hija, también digo padre, hijo y esposo. Recuerden eso. Lo que pasa es que, bueno, a veces se me va la forma en expresarlo por la manera también en que lo relata la autora. Como les decía, mi idea es poder llevarlo a esta alquimia, esta transmutación, este mezclar, y entender que dioses y diosas nos habitan. Por eso al ciclo lo llamo divinidades, para no poner dioses, ¿no? Y tratar de trascender eso. Hera, que es Juno para los romanos, la diosa del matrimonio, esposa y hermana de Zeus, reinaba sobre los dioses del Olimpo, se caracterizaba más bien por ser celosa, y decimos que es una diosa vulnerable porque, bueno, Zeus era infiel a Hera, y con H y sin H, y ella entraba en estados de celos, la poseía la emoción y era vengativa en muchos casos. Tiene ese era su lado oscuro, digamos. Deméter, Ceres para los romanos, la diosa de la cosecha, de las frutas, de los cereales. En su principal mito, ella es madre. De hecho, ella quiere morir porque pierde a la hija y luego la recupera, como ya veremos. ¿Quién es su hija? Perséfone, que no es precisamente una diosa que esté en el Olimpo, pero la autora la toma para explicar esta dinámica del rol hija y madre. Se llamaba Proserpina para los romanos, también se la llamaba Core. Core en griego significa doncella, o sea que directamente era la doncella, y doncella significa virgen también, pero bueno, no está dentro de, porque es virgen antes de que la rapte Hades, por eso no entra en la categoría de diosa virgen. Estos son todos arquetipos orientados a las relaciones, hacia la filiación, hacia los vínculos, y por eso de alguna manera son vulnerables. Hay una apertura a vincularme, y el vínculo siempre es desde la vulnerabilidad. Desde ahí, y esto anoten porque a mí me cambió la vida entenderlo, y lo entendí con Brené Brown. Googleen a Brené Brown, Vulnerability TED, charla de la vulnerabilidad de TED en YouTube, como desde la vulnerabilidad nace el vínculo sincero, el vínculo profundo, el vínculo real, nace la creatividad, nace el amor, pero somos criados para ocultar la vulnerabilidad. Así que son diosas que, si logramos iluminarla y podemos no ver los celos como algo terrible, sino como algo que cuida un vínculo, no ver el miedo como debilidad, sino como algo que me tiene en estado de alerta. Bueno, cuestiones emocionales, a quien le interese profundizar en esto, tienen los vivos del ciclo Intimando con las Emociones, donde hablamos de cada emoción en particular. En sus historias, y es lo que vamos a ver a lo largo de estos encuentros, tenemos claves para ver cómo vincularnos, ¿no? Como esposa a esposo, como hijo hija, como madre padre, cómo salir de esa vulnerabilidad, cómo transitarla, cómo trascenderla, y es un poco lo que vamos a trabajar en estos encuentros. Y nos queda, antes de pasar a los dioses y su clasificación, la diosa alquímica, Afrodita. Ella ha tenido muchas aventuras, ha tenido mucha descendencia. Ella es Venus, la diosa del amor, Venus para los romanos, la diosa del amor y la belleza. Y no es que se comprometía y sufría por una relación, sino que tenía muchas. Es decir, la prioridad en el comportamiento de Afrodita es crear amor, crear belleza, atracción erótica, seducir, ser sensual, ser sexual, dar vida. Ella nunca se victimizó, por eso no es tampoco una diosa vulnerable, siempre fue receptiva, siempre concentrada en el intercambio, en el proceso. Por eso es una diosa alquímica, porque está vinculada al proceso creativo. El procrear, el ser fértil, también tiene que ver con la creatividad, no solo con lo artístico, ¿no? Hay una apertura al cambio. Y la alquimia es eso, es transmutación, es cambio. El amor es alquimia, porque al enamorarme, y esto lo vamos a ver cuando lleguemos a Afrodita, yo me transformo con el otro, porque el otro me aporta, entre comillas, aquello
que no tengo y que en realidad tengo, pero que el otro funciona como pantalla para que yo lo vea. Eso es el ánima y el animus, la pareja interior de la que habla Norberto Levi, y está relacionada con Afrodita. Yo creo que el amor, junto con la muerte y con la vida, con el nacimiento, es una de las experiencias, que son los grandes misterios frente a los que nos tenemos que rendir, que nos transforman si tenemos una apertura. La colaboración de la conciencia, digamos. Bueno, ¿qué pasa con los dioses masculinos? La autora los va a dividir en los dioses valorados y los dioses denigrados. Hay tres dioses que por su comportamiento y su manera de ser son emulados, se quiere ser como ellos, están ponderados, son dioses modelo. Y el principal obviamente es Zeus. Y fíjense que voy a describirlo a él y a los otros dos dioses valorados, que son los que describen aquellos valores que priorizamos hoy por hoy nosotros en esta sociedad patriarcal. Zeus, que se caracterizaba por ser, bueno, Júpiter para los romanos, era el príncipe. Príncipe significa primer hombre del Olimpo. Era el hermano menor, sin embargo, era el que reinaba. Es interesante esto, vamos a saber por qué. Era despiadado, corría riesgos, siempre quería más poder. Para poder tener más poder hay que correr riesgos. Quería más riquezas, se quería establecer, quería ser visible. Una vez que lograba poder y éxito, ser visible, ser famoso. Su emblema era el águila. Y es interesante todo el simbolismo en torno al águila, ¿no? Vuela muy alto, puede tener una vista panorámica de todo, tiene una perspectiva general, puede ver en detalle, es uno de los animales con mejor visión en la naturaleza, la capacidad de actuar rápidamente y atrapar lo que quiere con sus garras. De hecho, hay una historia de Zeus y Ganímedes donde Zeus, convertido en águila, rapta a Ganímedes. Su vida conyugal y sexual se caracterizaba por los galanteos, la infidelidad y el abuso. Es decir, él tomaba literalmente todo lo que quería. Hombre, mujer, planta, milanesa de soja, no le importaba y tampoco le importaba estar casado. Fíjense si en la cultura patriarcal en la que vivimos no son de alguna manera valores valorados, características valoradas. El otro dios, que también es, digamos, valorado, es Hermes, Mercurio para los romanos, ¿no? Mensajero, comunicador, mentiroso, ¿no? El guía de los espíritus, era psicopompo, eso significa que puede llevar las almas al mundo de los muertos, era el único que podía entrar y salir del Hades, del inframundo. Era patrono de los caminos, entonces también era patrono de los mensajeros que recorrían los caminos, de las fronteras, de los comerciantes, también de los mentirosos, de los que te engañaban, de los que te estafaban. Un dios ambiguo, se corresponde con el arquetipo del trickster. Yo acá les estoy mencionando brevemente algunas cuestiones que vamos a desarrollar el día que trabajemos con esa divinidad puntualmente. Busca no establecerse y ser visto como Zeus, sino moverse continuamente, tener vía libre, muchas oportunidades, disfrutar de distintas cosas, disfrutar de lo que varía. Bueno, y dice la autora, como el mercurio, este metal líquido, se te resbala de los dedos, no lo podés sostener. Esa es la cualidad de Mercurio, es volátil. También el planeta Mercurio es el que más rápido se mueve alrededor del Sol, por eso se lo asocia con la agilidad y sobre todo mental. Y fíjense acá también cuántos valores son ponderados por nuestra cultura patriarcal. Y el último valorado, aunque a veces no, es Apolo. Hemos escuchado hablar de lo apolíneo, ¿no? De las cuestiones útiles, de dominar una destreza, de contemplar la superficie y no ir a lo profundo, que todo se vea bonito, barrer un poco la tierra debajo de la alfombra, ¿no? Preferir el pensamiento antes que el sentimiento, una distancia emocional para evaluar las cosas de forma certera. Cuestiones que nos traen aparejadas un montón de complicaciones, obviamente, pero que pueden ser muy valoradas de alguna manera por nuestra sociedad y nosotros las emulamos y después nos encontramos sufriendo por un montón de cuestiones que metemos en sombra, que tienen que ver con los dioses denigrados. Ares, que era despreciado por el padre, por violento y por ser una amenaza, dios de la guerra. Dionisio, por el descontrol. Hefestos, por ser demasiado feo y sensible. Hades, por ser demasiado introspectivo. Dice la autora, se
denigraba la sensualidad y la pasión de Dioniso, el frenesí de Ares en el campo de batalla, lo que los griegos llamaban ibris. La ibris era la desmesura, todo lo opuesto a la desmesura, que tiene que ver con Ares y que tiene que ver con Dionisio, es la mesura, la sofrosine, lo que priorizaba Apolo. Se dice que en el templo de Apolo decía, conócete a ti mismo. Y hay muchas interpretaciones. Hoy por hoy decimos, conócete a ti mismo, todo lo que sucede afuera sucede adentro, te conoces a vos y conocerás el mundo. Pero también puede ser que esta frase significara, conoce tus límites. Eso es la sofrosine. Mesurate, no te vayas. Hubo un periodo histórico en Grecia donde la ibris era el valor. Y Aquiles, por ejemplo, el de la ibris era, digamos, admirado e imitado porque era el que tenía ibris, el que iba al campo de batalla. Bueno, me estoy yendo de tema. Poseidón, Dios del mar, el mar, las emociones, ¿no? Era muy emotivo, vivía enojado, con el ceño fruncido, dice la autora. Y bueno, esto tampoco era algo valorado, era más bien denigrado. Hefestos, una creatividad introvertida. De hecho, no valoraban mucho el trabajo con las manos. Hefestos era el herrero, los griegos, entonces también lo despreciaban, ¿no? Y esa introspectiva atención que tenía Hades, allá encerrado sin poder salir del inframundo, también era de alguna manera despreciado. Bueno, yo había preparado también para hablar de las divinidades como padres y madres, pero vamos a ver si eso lo compartimos en el Zoom o si el próximo vivo lo hago en relación a eso, no lo decidí todavía. Pero es interesante también, porque ya no vamos a hablar tanto de mitos, aunque los vamos a mencionar, pero para ver por qué papá fue así conmigo, por qué mamá fue así conmigo, por qué yo soy así como padre o como madre, no solo con mis hijos, sino con mis alumnos, o con mis hermanos, o con mi mascota. Me parece que resulta súper revelador e interesante, y ahora que estoy diciendo esto me dan ganas de que el próximo encuentro sea sobre ese tema. Les pido que me dejen en los comentarios si quieren que hablemos de eso, o si ya directamente quieren que hablemos de la primera divinidad. Bueno, les voy saludando y les voy agradeciendo por sumarse. Les voy a pedir por favor que antes de que termine el vivo tienen ahí abajo el botoncito de compartir, compártanlo en algún grupo afín, compártanlo en su perfil, así llega a más personas, o copien el enlace cuando termina el vivo y lo comparten con otras personas. Acá un par de cositas más que no leí. Bueno, Raimundo dice, por eso le dan el nombre de Reina Virgen a Isabel de Inglaterra. Uy, de eso podemos hablar un montón. Pregúntamelo en el encuentro que viene y te digo, o no sé si te sumás ahora al Zoom, lo charlamos. Yasmín Eve, la diosa griega de la juventud. Sí, no hablé de ella, vamos a hablar hoy en el Zoom. Mirá cómo debes tener complejo de Eve, vos, Yasmín. También era la encargada de darle la vitalidad a los dioses. Raimundo pide que hablemos de los padres en el encuentro que viene. Y Daniel saluda. Ya es un chau, no es un hola, salvo que seas italiano, Daniel. Lo compartí, o al revés, no sé. Lo compartí al principio, bueno, no sé qué puso. Me sumo al Zoom, Raimundo. Bueno, no sé si estás en el grupo, si no, escribime por Zoom, por WhatsApp, que está el enlace a WhatsApp en la descripción del video. Les pido eso, por favor, compartan el video, cuéntenle a gente que le pueda interesar para que seamos más. Y también invitarlos a visitar mi página, que la hago yo, la estoy trabajando de a poco, no soy experto para nada. Recibo feedback sobre cómo puede mejorar, pero lo lindo de la página es que hay una sección de clases gratis. Ahí podés ver la primera clase de arcanos mayores, la primera clase de arcanos menores, la primera clase de Jung y el tarot, la primera clase de astrología, la primera clase de la formación transpersonal en pensamiento y teoría junguiana. Así que todas esas son clases de cursos que también podés hacer de forma individual en tus propios días y horarios, o esperar a que se abra un curso vía Zoom. Están las fechas, está todo anotado ahí. Visiten la página, cuéntenme qué les pareció y mírense esas clases, disfruten. En las redes tienen todos los vivos anteriores también. Así que les quiero agradecer eso. Los voy a ver ahora en un ratito en el Zoom. Quien no esté en el grupo tiene el enlace a mi WhatsApp en la descripción del video o en el perfil de Instagram. Me contacta y le envío el enlace a Zoom para que se sumen. Vamos a hacer una visualización hermosa. Vamos a visitar el Olimpo y vamos a comentar cómo fue la experiencia. Así que les agradezco un montón. Nos vemos la semana que viene. Adiós, adiós, adiós.